Si yo les hablo de hernias de discos cervicales, seguramente ustedes entienden que van a tener dolor en el cuello, en la cabeza, irradiación hacia los miembros superiores, ¿no? En los brazos, en las manos. Ahora, ¿qué pasaría si yo les empiezo a hablar de, por ejemplo, embotamiento o inestabilidad permanente? Vivimos borrachos, no nos podemos estabilizar, o hasta incluso tinnitus, acúfenos, estos pitidos, estos zumbidos en los oídos. También náuseas, trastornos digestivos. La realidad es que las hernias de disco en la columna cervical nos van a generar muchos trastornos y los tratamientos tienen que estar muy bien dirigidos y eventualmente, idealmente, que sean con un abordaje natural, que no sean con medicamentos. Hasta incluso les puedo hablar de ejercicio físico, de alimentación, de suplementación, de hábitos de vida. Pero también y sobre todo me gustaría que entiendan en qué momento es importante pensar en una cirugía, porque hay casos que son un poco más severos o graves y que tenemos que evaluar la posibilidad de una cirugía. Pero es específicamente en un punto en el cual ya las cosas no tienen retorno, por lo cual vamos a intentar abordar todo este tema de tal forma que no tengamos que llegar a apoyar un bisturí arriba de nuestra piel. Y lo primero que les quiero contar es que la columna cervical es una pila de vértebras, es decir, es una hilera de vértebras. Y marco la diferencia porque es muy distinto a la columna dorsal, que tiene una caja, ¿no? La caja torácica. Acá no es así. Acá tenemos 7 vértebras que están conectando el torso con la cabeza, que pesa 5 o 7 kilos y que va a ser mucha palanca. Ahora, la particularidad específica, digamos, y que aparte se transforma en más o menos un problema para la columna cervical, es que por dentro transcurre la médula espinal, que es ni más ni menos que la prolongación del cerebro. Es decir, la médula espinal es parte del cerebro. Y en la columna cervical transcurre la porción más ancha de la médula, por lo cual cualquier trastorno que tengamos a este nivel lo vamos a sufrir muchísimo más que si fuera en cualquier otra región de la columna. Por ejemplo, hablamos de una rectificación cervical o una inversión directamente de la curvatura fisiológica cervical producto de un accidente de tránsito, de un golpe de puño, de una caída hacia atrás, de malas posturas, ¿no? Muchas veces estamos permanentemente mirando la computadora, el iPad, el celular. Miramos series en la cama con toda la columna cervical encorvada. Todo esto va a hacer que los discos que se encuentran entre las vértebras empiecen a sufrir. Y los discos son unas sustancias gelatinosas, ¿no? Como si fuese una gelatina, un gel, compuestos en un 80% de agua. Son bien acuosas, bien líquidas, pero en el centro tienen una sustancia que se llama núcleo pulposo, que lo que va a hacer es que, si bien están contenidos y sostenidos por unos anillos de fibrocartílago bien resistentes, también se pueden romper o se pueden deformar. Y la particularidad que va a tener un disco cuando se deforme o se rompa es que ese contenido va a perder su domicilio, es decir, el núcleo pulposo va a correrse hacia los laterales o hacia posterior, y ahí está el problema, ya se los voy anticipando, y vamos a sufrir las consecuencias. ¿Y por qué les voy contando de que esto ya es una consecuencia grave? Porque, como les decía, hacia lateral están las raíces nerviosas que van, por ejemplo, hacia los miembros superiores, los brazos y las manos. Pero también hacia posterior está la médula espinal en su porción más ancha. Entonces, yo les hago esa pregunta. ¿Qué piensan ustedes que va a ocurrir si nosotros tenemos una hernia de disco en la columna cervical y esta se dirige hacia posterior y comprime de manera severa la médula espinal? La médula espinal que, como les contaba al principio, es la prolongación del cerebro. Bueno, acá es donde tenemos el primer gran problema y ahora les voy a contar cuál sería el abordaje o el posible abordaje terapéutico, pero lo primero que quiero que entiendan es cómo lo van a sentir en el cuerpo. ¿Cómo vamos a interpretar que estamos sufriendo una hernia de disco cervical? Y lo primero que quiero que entiendan es que van a tener dolor. Claramente van a tener dolor, porque no solamente se van a comprimir estructuras nerviosas
vamos a estar comprimiendo raíces nerviosas que emergen del cuello, de la columna cervical, y van para el brazo, para la mano, pero también van para la cabeza y para los órganos viscerales. Específicamente también van para el hígado, sobre todo la cápsula que envuelve el hígado. Entonces, si nosotros tenemos una compresión en las raíces nerviosas que inervan la cápsula del hígado, vamos a tener sintomatología. Entonces, muchas veces tenemos trastornos en la digestión, ¿no? Terminamos de comer y sentimos una distensión abdominal muy grande, muy dolorosa, o tenemos digestiones lentas, o disconfort digestivo es la palabra. Y terminamos tomando estos protectores gástricos, ¿no? Inhibidores de la bomba de protones porque pensamos que es el estómago y no. Y tenemos como una sensación de náuseas o revoltijo, le llamo yo, y terminamos tomando a lo mejor algún tipo de sustancia química para intentar mejorar las digestiones. Y lo digo así porque es un poco una ironía, ¿no? Intentar mejorar la digestión con sustancias químicas y no va a andar, pero tampoco mejora. Porque el problema no está acá, el problema está acá. Incluso, y escuchen este dato, porque es muy común y a veces es muy difícil, prácticamente imposible, darse cuenta. Muchas veces ocurre que estamos mirando la computadora, trabajando, obviamente con mucho estrés crónico, porque ya sabemos que el estrés agudo no es lo mismo que el estrés crónico, muy concentrados o concentradas, con la vida encima, y de repente el corazón se nos sale del pecho. Empezamos a sentir palpitaciones, taquicardias. Decimos, me estoy infartando. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué esto? Si yo estoy quieto en la computadora, ¿por qué siento esto? Y automáticamente empezamos a hiperventilar, ¿no? Nos empezamos a agitar porque se puede combinar con una cuestión también de miedo, de nervios. Hasta incluso también les diría, muchas veces tenemos esta sensación de falta de aire. Entonces, todo el tiempo tenemos que tomar aire, suspiros, bostezos permanentes y decimos, no sé, estoy con sueño, no estoy descansando bien. Puede ser una hernia de disco cervical. Y acá me gustaría que ustedes se hagan esta pregunta. Acá me interesa mucho que empiecen a decir qué tiene que ver las palpitaciones y la sensación de falta de aire con una hernia de disco cervical. Y es importantísima la información porque van a terminar en la guardia de emergencia. Y obviamente los tiene que ver porque así tiene que ser. Yo no les estoy diciendo que no hagan nada al respecto. Lo que les quiero decir es que muchas veces lo que ocurre es que vamos a la guardia, a la emergencia, nos ve un cardiólogo, un emergentólogo, hasta incluso, no sé, un neumonólogo, nos hacen un electrocardiograma, un ecocardiograma, un análisis de sangre, hasta incluso una ergometría, que es esta prueba de ver cuánta fuerza tenemos nosotros a nivel cardiopulmonar, y sale todo bien, todo sale normal. Entonces, y acá está el problema, no iba a decir otra palabra, pero vamos a tratar de ser educados, pero acá está el gran problema de la situación, que nos dicen, bueno, ¿sabes qué? Lo que tuviste fue un ataque de pánico. Estás con mucho estrés, ¿no? Y sí, estamos. La verdad es que vivimos con estrés crónico. Es algo, lamentablemente es una moneda corriente, entonces nos dicen, bueno, lo que tuviste fue un ataque de pánico. Estás con mucho estrés. O baja un cambio o toma esta benzodiazepina, ¿no? Este ansiolítico, un psicofármaco que nos va a hacer bajar un cambio. ¿Y saben por qué puede pasar esto? ¿Saben por qué puede terminar generando tanto descalabro fisiológico una hernia de disco cervical? Porque si bien la médula espinal está muy bien recubierta, y ahora vamos a hablar de la médula espinal porque me parece que es una de las causas más importantes que nos pueden llevar a una posible cirugía. Y dentro de las cirugías también hay que ver qué tipo de cirugía, porque no son todas iguales. Algunas van con fijación, otras no, unas tienen abordaje anterior por la garganta, otras posterior únicamente. Pero hay que entender que si un disco pierde su estructura y comprime estructuras periféricas, va a generar una compensación, sobre todo a nivel cervico-occipital. Y piensen que las primeras dos vértebras de la columna, C1 y C2, la primera y la segunda vértebra cervical, tienen nombre propio. Se llaman atlas y axis. Imagínense lo importante que es esta tríada, ¿no? Occipital, C1 y C2, que
encima, como si esto ya no fuera suficiente, hay una dentro de la otra, o sea, trabajan encastradas una dentro de la otra en combinación con el occipital, porque por aquí transcurren no solamente terminales nerviosas muy importantes que van hacia la cabeza. Por eso muchas veces podemos tener esta situación de embotamiento, que es una sensación como si nos estuviesen apretando la cabeza de afuera para adentro, o un dolor en media capucha que nos recorre todo el cuero cabelludo y nos pincha el ojo, ¿no? Como si nos estuviesen pinchando el ojo de adentro para afuera, sino también transcurren las arterias que le llevan sangre al cerebro. Por lo cual, si tenemos un problema cervical que bloquea el tránsito del flujo sanguíneo hacia el cerebro, no le va a llegar buena cantidad y calidad de oxígeno al cerebro. No hace falta que les explique lo que va a pasar si no le llega buena cantidad y calidad de oxígeno al cerebro. Se va a quejar. El cerebro le va a dar la orden al corazón que bombee más sangre porque no le está llegando y que ventile más oxígeno a través de los pulmones porque se queda sin oxígeno, pero no va a pasar porque el problema no está acá, el problema está acá. Entonces, entendiendo todo esto, podemos empezar a abordar de una manera, como les digo siempre, integrativa y funcional. Más allá de que muchas veces tenemos esta irradiación en el hombro, en el brazo, en la mano, sentimos que nos duele, que nos arde, que nos quema, que tenemos parestesias, ¿no? Falta de sensibilidad en los dedos, son nervios. Transcurren mucha información por los nervios, cualquier tipo de información. Por lo cual, es muy importante interpretar en dónde se está comprimiendo, dónde está la hernia de disco y qué metámera, qué nervio está tocando. Y si está comprimiendo la médula espinal, evaluar los daños de la médula espinal. Es muy importante. Todo esto se puede diagnosticar, obviamente, con el dolor, con la semiología, la clínica, con un profesional que sepa, pero también el gold standard, es decir, la mejor forma para mí, a mi criterio de diagnóstico de una hernia de disco cervical, es con una resonancia magnética que no hace falta que tenga contraste. Ya viendo una resonancia magnética podemos ver si hay o no hay hernia de disco. Y también pueden leer que se llama protrusión, ¿no? Como que se deforma el disco y se engloba como si fuese un globo con agua y lo apretamos y sale para afuera. Bueno, eso va a comprimir, como les decía, estructuras periféricas. Entonces, ya sea una hernia de disco, una protrusión, un abombamiento, un pinzamiento, que al mismo tiempo todo esto se puede combinar con artrosis, se puede combinar con una rectificación cervical, se puede combinar hasta incluso con osteofitos, que son estas calcificaciones en formato de pico del oro. No sé si alguna vez lo han escuchado nombrar. Más el estrés, más algún golpe que hayamos tenido, más el sedentarismo, la mala alimentación. Vamos sumando cartas para sentirnos mal. Ahora, los tratamientos que podemos hacer tienen que ver con una parte natural y después una parte quirúrgica. Pero para llegar, como les decía, a apoyar un bisturí arriba de la piel, primero yo les diría que tengan una buena evaluación de la situación, que entiendan junto con un profesional que sepa mucho y que esté actualizado cuáles son los beneficios y los riesgos. Ahora, los tratamientos que no tienen mayores complicaciones, de hecho prácticamente no tienen contraindicaciones, tiene que ver con la ozonoterapia. El ozono es un gas compuesto por oxígeno, como les comentaba, no tiene medicación, por lo cual prácticamente no van a tener contraindicaciones y se puede aplicar en los músculos paravertebrales, ¿no? Con agujas chiquititas para que el ozono difunda e intente retraer, ¿no? Contraer estas hernias y que en el mejor de los casos dejen de comprimir los nervios que nos generan tanto dolor. De cuello, de cabeza, en los brazos y toda la sintomatología periférica que les comentaba. También tenemos que evaluar la cuestión biomecánica, por lo cual un buen fisioterapeuta que haga osteopatía, que haga RPG, ¿no? Reeducación postural global, el método 3 escuadras, praxis vertebral, terapia craniosacra. Eventualmente podemos tratar con quiropraxia, pero tiene que ser un quiropráctico que sepa muy bien cómo se llevan adelante las técnicas, porque imagínense que la quiropraxia, y se los digo como quiropráctico, son manipulaciones de alta velocidad que si se hacen de manera descontrolada o mal reguladas, pueden hacer que esa hernia empeore, o por lo menos que empeore la sintomatología.
por lo cual tengan cuidado. Ya les di como 4 o 5 técnicas naturales. Ahora, ¿en qué momento hay que operar? ¿Cuál es el momento donde tenemos que evaluar la posible cirugía para sacar esa hernia? Y acá tenemos que entender que, como les decía, la columna cervical aloja en su interior a la porción más ancha de la médula espinal, por lo cual si la hernia es muy grande o está mal posicionada y comprime la médula espinal, tenemos que entender que la médula está protegida por algo que se llama la dura madre. Fíjense el nombre que tiene, dura madre. Es muy protectora, es muy resistente, pero es muy sensible, como una madre. Ahora, más allá de que sea sensible, va a transmitir mucha información como la que les comentaba antes. Mareos, inestabilidad permanente, tinnitus, acúfenos, hasta incluso vértigo, náuseas, trastornos hepáticos. Va a generar palpitaciones y sensación de falta de aire, hasta incluso vista borrosa. Podemos ver mal, podemos tener fallas de la memoria, neblinas mentales. No nos acordamos bien lo que tenemos que hacer, trastornos del sueño. Bueno, todo lo que puede ocurrir si comprimimos la prolongación del cerebro, básicamente. Pero si estamos sufriendo una compresión medular y esto lastima la médula y se genera lo que se llama mielomalacia, ¿no? Es la descripción de sufrimiento medular, estamos corriendo el riesgo de un infarto medular. Por lo cual acá es donde se hace necesaria la resonancia magnética para poder evaluar qué tanto daño o no está generando la hernia de disco en la región cervical. Por lo cual, todo esto se puede evaluar para intentar eventualmente, y algo que yo se los puedo recomendar, en el caso que corresponda, es una cirugía percutánea, ¿no? Se llama mínimamente invasiva o mini invasiva, tiene varios nombres, que es una cirugía que si bien ya tiene sus años, es mucho más nueva y lo que se hace es una pequeña incisión, mucho más chica de la que se utiliza en general con una cirugía de columna, y solamente se hace una microdisectomía, es decir, se corta, se rebana, se extrae eso que está sobresaliendo del disco y nada más. Por lo cual, descomprimimos la médula y no vamos a estar modificando, no vamos a estar trastornando tanto la biomecánica natural de la columna cervical que tan importante es. Espero que les sirva la información, es mucha información en un solo video, pero de ser así, por favor no se olviden de poner el like y suscribirse y dejarme abajo sus comentarios qué les pareció, si les sirvió o no, y eventualmente yo les voy a estar respondiendo las preguntas que tengan. Nos vemos la próxima, que estén muy bien, chau.